Imagina que no puedes hablar durante 9 meses. Fuiste testigo de algo que tus palabras no podían describir. La mejor forma de portarlo era el silencio. 9 meses de silencio mientras tu esposa concibe un hijo, que era fisiológicamente imposible concebir. 9 meses mientras una joven llega a visitaros con su propio anuncio. 9 meses mientras el embarazo avanza, mientras la región entera murmura, mientras tú no puedes confirmar ni negar nada. Solo el silencio, solo el peso de saber algo que no podías exteriorizar. Y entonces nace el niño. Y en el 8º día, todos esperan que le pongas el nombre del padre. Y tu esposa dice que no. Te pasan una tablilla y escribes 4 palabras. Y cuando las escribes, recuperas la voz. ¿Qué es lo primero que dices? Un hombre que ha guardado silencio durante 9 meses y que acaba de recuperar la voz en el acto de reconocer la identidad de su hijo, pronunciando un himno de alabanza sobre las promesas que llevan siglos abiertas, la salvación que está llegando y el camino que hay que preparar para lo que viene, como si 9 meses de silencio lo hubieran instruido interiormente, hasta que solo quedara lo esencial. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Metafísica del Nuevo Testamento. En el episodio anterior recorrimos el nacimiento de Juan el Bautista y descubrimos 3 categorías filosóficas que estructuraban el relato: el kairos que se desborda en el cronos, el nombre que escapa de las expectativas y el miedo como respuesta ante la irrupción de lo nuevo. Si no lo viste, te recomiendo empezar por ahí. Hoy llegamos al Benedictus, el himno pronunciado por Zacarías, padre de Juan el Bautista. Las primeras palabras que Zacarías pronuncia después de 9 meses de mudez, un himno que la tradición cristiana ha recitado durante 2000 años, como oración de la mañana y en el que la mayoría no se detiene a reflexionar sobre su contenido metafísico. El Benedictus es un acto de memoria que recoge las promesas del Antiguo Testamento y declara que están siendo cumplidas ahora. Es una profecía sobre Juan, el que será llamado el Bautista, y el modo en que su misión preparará la llegada de alguien que ya está en camino. Al final de este episodio, tienes el ejercicio basado en el principio Esperanza de Ernst Bloch, el acto de lenguaje que sostiene la identidad a través del tiempo. El pasaje hay que ubicarlo con 3 coordenadas, que cambian el contexto tal como lo conocemos. La primera es el género literario. El Benedictus es un himno, un poema de alabanza que se engloba dentro de la tradición de los salmos hebreos. Técnicamente es lo que los estudiosos llaman un jodayá, un género específico de poema de acción de gracias que comienza con la bendición de Dios por lo que ha hecho, y se despliega en la enumeración de sus actos salvadores dentro de la historia. La segunda coordenada es el contexto de composición. La mayoría de los exegetas consideran que el Benedictus, como el Magnificat de María en el mismo capítulo, es probablemente un himno prelucano que circulaba en las comunidades judeocristianas del siglo I, y que Lucas incorporó a su evangelio en el lugar donde más sentido hacía. Eso expande su significado. Si el Benedictus era ya un himno comunitario antes de que Lucas lo pusiera en boca de Zacarías, entonces lo que encontramos aquí es la voz de una comunidad entera que lleva décadas esperando, y que, al nacer Juan, encuentra el momento de pronunciar lo que estaba aportando en silencio. La tercera coordenada es la posición en el Evangelio de Lucas. El Benedictus cierra el primer capítulo de Lucas, que es el capítulo de los anuncios y los silencios. Jesús todavía no ha nacido, y sin embargo Lucas dedica el extenso primer capítulo a construir el horizonte de espera, desde el cual la venida del Mesías podrá ser comprendida. El Benedictus es el último movimiento de ese horizonte, las primeras palabras humanas en el Evangelio de Lucas, que son proféticas señalando hacia lo que aún no ha llegado. Veremos a continuación 6 términos del texto griego en los que merece detenerse, y nos permitirán comprender más en profundidad el sentido profundo de este himno de alabanza. En primer lugar, tenemos el término episkepsato, que significa visitó, se ha ocupado de, ha mirado hacia. El Señor Dios de Israel ha visitado a su pueblo.
El verbo episkeptomai, del que viene episcopos, el que vela, es el acto del superior que desciende a inspeccionar, del médico que se inclina sobre el enfermo, del pastor que va a buscar la oveja. En el Antiguo Testamento griego, este verbo marca los momentos en que Dios interviene directamente en la historia de Israel, después de un periodo de aparente ausencia. En segundo lugar, vemos la expresión kerasoterías, que significa cuerno de salvación. El keras, el cuerno, es en el Antiguo Testamento el símbolo de la fuerza, la dignidad y la capacidad de actuar con poder en el mundo. El cuerno de salvación que Zacarías anuncia en la casa de David no es un título honorífico, es la declaración de que la capacidad de salvar ha sido devuelta a la casa de Israel. La imagen une en una sola expresión dos campos semánticos, la acción eficaz en el mundo y la restauración de la dignidad perdida. En tercer lugar tenemos la expresión mnesena y diaseques, recordar, acordarse de la alianza. El versículo 72 introduce el verbo mnaomai, recordar, acordarse. Zacarías dice que Dios ha actuado para acordarse de su santa alianza. En la tradición bíblica, el recuerdo divino es un acto performativo. Cuando Dios recuerda algo, ese recuerdo tiene efectos en el mundo. Cuando el Génesis dice que Dios se acordó de Noé, está describiendo el acto por el que la situación de Noé cambia. La amnesis divina en el Benedictus es la declaración de que la alianza con Abraham sigue siendo operativa. La fidelidad de Dios es la que actúa como si nunca hubiera olvidado. En cuarto lugar tenemos el término Aphesin Hamartion, que significa remisión, liberación de los pecados. Aphesis significa liberación, soltura, el acto de desatar lo que estaba atado. Cuando Zacarías dice que Juan dará a su pueblo el conocimiento de la Aphesis Hamartion, está usando un término con resonancias económicas, políticas y existenciales simultáneas. La liberación de toda la estructura de deuda, dependencia que impide la existencia plena. En quinto lugar tenemos la expresión Anatole ex Hypsos, que significa aurora, oriente, brote que viene de lo alto. Anatole tiene dos significados: el oriente, el lugar que indica la salida del sol, y el brote, el retoño, la planta que emerge de la tierra. Lucas los usa juntos para crear una imagen que indica algo que viene de lo alto, como el sol que sale por el oriente, y algo que surge de la tierra, como el brote de un árbol que parecía muerto. La expresión ex Hypsos, de lo alto, añade la dimensión vertical. Esto es algo que desciende desde una altura. La Anatole ex Hypsos es la imagen con la que el Benedictus cierra su profecía. Por último tenemos la expresión Hodous Eirenes, que significa caminos de paz. El Benedictus concluye con una imagen similar a la tradición hebrea, Shalom. La Eirene griega, la paz, es la palabra con la que la Septuaginta traduce el hebreo Shalom. Y Shalom no es la ausencia de conflicto ni el estado de tranquilidad subjetiva. Es el estado en que cada cosa está en el lugar que le corresponde dentro de un orden. Los caminos de paz que Juan va a preparar no son caminos de quietud ni de resignación. El camino que Juan prepara no es una metáfora espiritual. Es la dirección concreta en que la historia tiene que moverse para que la Anatole ex Hypsos pueda llegar. El Benedictus tiene una arquitectura con dos movimientos que representan la memoria que hace posible la esperanza y la esperanza que resignifica la memoria. Zacarías recorre la historia de Israel desde Abraham hasta el presente y declara que Dios ha sido fiel a todo lo que prometió. Ha visitado a su pueblo, ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David. Ha cumplido lo que habló por los profetas desde el principio. Ha salvado de los enemigos. Ha mostrado misericordia con los padres y ha recordado su santa alianza, el juramento a Abraham. Zacarías está declarando que lo que el pasado prometió ha llegado a su consumación en el presente. La primera parte del Benedictus es un acto de anamnesis, el recuerdo que hace presente lo que recuerda, que actualiza. Paul Ricoeur llamaría a esto la función narrativa de la memoria. La memoria no es el archivo inerte de lo que ocurrió. Es el acto por el que una comunidad se da a sí misma una historia coherente, desde la que puede actuar en el presente. Sin la memoria de las promesas, no hay continuidad que permita reconocer el presente como el cumplimiento de algo. Zacarías canta la primera parte del Benedictus, para que su comunidad sepa desde dónde viene lo que está llegando. Por otra parte, Zacarías, en la segunda parte,
Se dirige ahora directamente al niño Juan y le anuncia su misión. Será llamado profeta del Altísimo. Irá delante del Señor para preparar sus caminos. Dará a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante la liberación de sus pecados, por la compasión misericordiosa de Dios que nos visitará desde lo alto, para iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, y dirigir nuestros pasos por caminos de paz. La función de la segunda parte es diferente de la primera. Si la primera parte era anamnesis, la segunda es prolepsis, la anticipación del futuro que se hace real en el habla del profeta. Zacarías habla del niño que está en brazos de Isabel, como si ya hubiera cumplido su misión. Y esa anticipación es la forma en que la esperanza opera en la tradición bíblica. A continuación nos acercaremos al relato a través de la perspectiva de 4 filósofos del siglo XX, que iluminarán el relato desde sus argumentos. En primer lugar tenemos a Walter Benjamin, que desarrolló en sus tesis sobre la filosofía de la historia cómo el pasado no es algo que simplemente ocurrió y que ya no puede ser cambiado. El pasado es algo que puede ser rescatado por el presente, que lo recuerda de la manera correcta. La memoria, para Benjamin, es el acto por el que una comunidad decide qué hay en el pasado que tiene influencia sobre el presente y qué es lo que queda en el olvido. La primera parte del Benedictus es la operación de rescate del pasado. Zacarías está rescatando las promesas de Abraham y de David del olvido al que siglos de espera frustrada las habían relegado. Al declarar que Dios se ha acordado de su santa alianza, Zacarías está haciendo el nuevo encuentro entre las generaciones pasadas y la presente. En segundo lugar tenemos a Ernst Bloch, que desarrolló una filosofía de la esperanza. Para Bloch, lo que define al ser humano es su relación con lo que todavía no es. El noch nicht sein, el ser todavía no. La dimensión de futuro que habita en cada presente como su horizonte constitutivo. La esperanza no es un sentimiento opcional que algunos tienen y otros no. Es la estructura fundamental de la temporalidad humana. La segunda parte del Benedictus, la profecía sobre Juan, opera desde la categoría Bloch del todavía no. Zacarías canta sobre algo que su hijo todavía no ha hecho, sobre una luz que todavía no ha iluminado a los que están en tinieblas, pero lo canta en la forma del que ya lo ve. Bloch llamaría a esto la docta spes, la esperanza que no es ingenua, sino que sabe desde dónde viene lo que espera y por qué puede esperar. En tercer lugar tenemos a Gabriel Marcel, con la esperanza como respuesta al cautiverio. Marcel desarrolló en Ser y Tener y en El misterio del ser una distinción que ilumina la diferencia entre el problema y el misterio. Un problema es algo que puede ser resuelto desde fuera, desde la distancia del que analiza sin estar implicado. Un misterio es algo en lo que el que pregunta está incluido, algo que no puede ser resuelto sino únicamente atravesado desde dentro. La situación del pueblo que Zacarías describe, enemigos que oprimen, tinieblas que rodean, la sombra de la muerte. No es un problema con solución técnica. Es un misterio en el sentido marceliano. La condición de quien está atrapado en algo que excede su capacidad individual de salida y que solo puede ser redimido por algo que viene de fuera del sistema. La esperanza, para Marcel, es la respuesta al cautiverio. No la confianza abstracta en que las cosas mejorarán, sino la apertura concreta a la posibilidad de ser rescatado. El Benedictus es, en términos marcelianos, el himno de la esperanza que ha encontrado su fundamento. La esperanza que sabe a quien espera porque ya ha visto cómo actúa en la historia. En último lugar tenemos a Viktor Frankl, quien, desde su experiencia en los campos de concentración nazis y desde el desarrollo de la logoterapia, articuló el principio que afirma que los que pueden sobrevivir en las condiciones más extremas no son los más fuertes físicamente, sino los que tienen un sentido, un para qué, que sostiene su existencia. La pérdida del sentido es la forma más profunda de muerte antes de la muerte. Los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte no son solo los que sufren materialmente, son los que han perdido el hilo de sentido que hacía su existencia orientable. Y lo que el Benedictus anuncia para ellos no es un alivio del sufrimiento, sino algo más fundamental, la luz que hace posible ver de nuevo hacia dónde apuntan los caminos. Los caminos de paz son caminos orientados, caminos que llevan a algún lugar que merece la pena, caminos que hacen de la existencia algo que puede ser recorrido con sentido. Vamos a iluminar nuestra vida cotidiana, a la luz del relato del Benedictus. Lo vemos, en primer lugar, en las promesas que llevan tiempo esperando ser cumplidas.
Hay en la historia de cualquier persona y de cualquier comunidad o proyecto promesas que se hicieron en un momento de claridad y que el tiempo fue cubriendo de silencio, de duda, de aplazamiento indefinido, promesas que esperan. El primer movimiento del Benedictus formula una pregunta sobre esas promesas. ¿Cuáles son las que todavía tienen reclamaciones sobre tu presente? Las que siguen activas bajo el silencio. Zacarías canta que Dios se acordó de ellas. La pregunta que el texto dirige al presente es: ¿de cuáles de esas promesas necesitas acordarte tú? Por otra parte, con la diferencia entre el heraldo y el protagonista, vemos que Juan el Bautista recibe en el Benedictus la identidad del que prepara pero no llega, la del que abre el camino pero no lo recorre, la del que da el conocimiento de la salvación sin ser él mismo la salvación. Esa identidad, la del heraldo, es incómoda para la cultura contemporánea, que privilegia al protagonista sobre el que facilita. Pero hay vocaciones que tienen exactamente esa estructura: el maestro que forma al alumno que lo superará, el fundador que construye la plataforma desde la que otros harán lo que él no pudo, el padre o la madre que prepara el camino de una vida que tendrá más horizonte que la suya. La pregunta que el Benedictus formula sobre el presente es: ¿en qué ámbito de tu vida tu vocación es la del heraldo y no la del protagonista? En tercer lugar, tenemos a quienes están en tinieblas, y la diferencia entre el problema y el misterio. El versículo 79 habla de los que están sentados, quietos, paralizados, instalados en la oscuridad, como si no hubiera salida posible desde dentro del sistema en el que están atrapados. Marcel tenía razón en que esa condición no tiene solución técnica. Pero el Benedictus añade algo que Marcel no dice explícitamente. La salida de esa condición no viene de la propia determinación ni de la propia inteligencia. Viene de algo que desciende y que hace visible el camino, cuando el camino no podía verse desde dentro de la tiniebla. La pregunta que el texto formula sobre el presente es: ¿en qué ámbito de tu vida o de tu entorno estás sentado en la oscuridad como si no hubiera salida? ¿Y qué cambiaría si lo que estás esperando viniera de fuera del sistema que te tiene atrapado? El ejercicio con este pasaje del Evangelio se titula El Benedictus personal, el himno de las dos partes. Está basado en la estructura del himno de Zacarías y en el principio esperanza de Bloch. En el primer paso escribe la memoria de lo que fue fiel. La primera parte del Benedictus recorre la historia de las promesas cumplidas. No los éxitos personales ni los logros alcanzados. Se trata más bien de las veces en que algo, una persona, una circunstancia, una coincidencia, fue fiel a lo que prometió cuando tú no tenías recursos para asegurarlo. Escribe 3 momentos concretos de tu historia en los que algo que parecía imposible o improbable ocurrió de una manera que todavía no puedes atribuir completamente a tu mérito. Son el fundamento desde el que tu esperanza puede apoyarse. En el segundo paso, identifica tu metoiquesia personal. Los enemigos y las tinieblas son el telón de fondo de oscuridad contra el que la promesa se pronuncia. Identifica el periodo de tu historia en el que la oscuridad parecía más permanente, en el que el horizonte de sentido estaba más cerrado. Se trata de reconocer que fue el contexto desde el que la promesa llegó como lo que era, algo que vino de fuera del sistema que te tenía atrapado. En el tercer paso escribe la profecía sobre lo que está en camino. La segunda parte del Benedictus es una profecía pronunciada sobre el niño Juan. Zacarías puede pronunciarla porque conoce el anuncio del ángel y confía en su fidelidad. Escribe la profecía sobre el proyecto, la persona o el proceso en tu vida que está todavía en modo incipiente, sin haber cumplido todavía su misión, pero portando ya en su nombre y en su presencia algo que señala hacia lo que vendrá. En cuarto lugar, encuentra tú el punto, desde el que viene la luz. La aurora que viene de lo alto no se produce desde dentro del sistema de quien la necesita. Llega desde fuera, desde un lugar que el que está en tinieblas no puede forzar ni fabricar. Identifica en tu vida actual el ámbito en el que necesitas una aurora, una apertura que tiene que venir de fuera de tu vida. Se trata del reconocimiento de que hay cosas que requieren algo más que tu propio esfuerzo, y de que reconocerlo no es debilidad, sino la condición para recibirlo cuando llegue. En último lugar, pronuncia el Benedictus en voz alta. Zacarías no pensó su himno en silencio, lo pronunció. Lo pronunció después de 9 meses de mudez, en presencia de los vecinos que todavía no entendían lo que estaba ocurriendo, en presencia del niño que acababa de nacer, y que no podía comprender nada de lo que su padre decía.
Lo pronunció porque la promesa necesitaba ser dicha en voz alta, para ser real en el mundo visible. Toma lo que has escrito en los pasos anteriores y pronúncialo en voz alta, en presencia de alguien, si es posible. En voz alta a solas, si acaso. Por tanto, tenemos que el Benedictus no es solo una pieza de devoción litúrgica, es también, y sobre todo, uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento sobre la relación entre el tiempo, la promesa y la esperanza. Un argumento que Zacarías pronuncia desde el lugar más paradójico posible, el de quien acaba de recuperar la voz, después de 9 meses de silencio, y que usa esa voz para hablar de lo que viene después de él. ¿Qué 4 ideas nos podemos llevar del episodio de hoy? Primera, la memoria como acto y no como archivo. El recuerdo que Zacarías celebra en la primera parte del Benedictus es el acto performativo por el que las promesas del pasado son rescatadas del olvido y declaradas operativas en el presente. Sin esa memoria activa no hay esperanza fundada. Segunda, la estructura del heraldo como vocación legítima. Juan no es el protagonista del Benedictus, es el que prepara el camino. Esa identidad no es una identidad menor, es la que el texto celebra con la misma intensidad con que celebra lo que viene después. Hay vocaciones cuya grandeza está precisamente en que apuntan hacia algo más grande que ellas mismas. Tercera, la aurora que viene de lo alto es el reconocimiento de que hay luz que solo puede venir de una fuente que excede el sistema que la necesita. Reconocerlo es la apertura que lo hace posible. Cuarta, la Shalom que el Benedictus anuncia es la condición de integridad y relacionalidad correcta en la que la existencia funciona como fue pensada para funcionar. Los Jodous e Irenes son caminos orientados, la diferencia entre el que camina sin saber a dónde va y el que camina sabiendo que lo que hay al final merece el recorrido. Si este episodio te abrió algo, suscríbete y comparte. Esta serie va capítulo por capítulo, sin saltarse nada y sin simplificar nada. Dale like si llegaste hasta aquí y compártelo con alguien que haya recitado el Benedictus alguna vez sin saber lo que estaba diciendo. Porque ahora ya lo sabe. En los comentarios cuéntame esto. ¿Cuál es la promesa de tu pasado que lleva tiempo dormida y que todavía tiene reclamaciones sobre tu presente? La que está esperando el momento en que algo diga se ha acordado de ella. Solo una frase, si quieres, porque nombrar lo que todavía está en camino es el primer acto de quien deja de estar sentado en las tinieblas. Te leo en los comentarios.